Nací en San Diego, California, me crié en Guadalajara, Jalisco. Mi mamá, María Elena Viguerías González. Mi papá se llama Francisco Manuel Reyes Rubalcaba. Somos 10 hermanos. Son 5 varones, 6 mujeres. Y yo me crié en Guadalajara, Jalisco, pero una de las razones, cuando nací aquí en San Diego, California, en esos años mi madre cruzaba gente ilegal. Y pues mi padre fue judicial jefe de grupo, entonces él fue una persona muy importante y estaba muy acomodada en el ámbito allá en México, ¿no? Entonces eso usaba mi padre para poder respaldar a mi mamá en lo que es en el área de Tijuana y en todo México, porque su placa o charola que él tenía le era válido para poder estar en varios lugares en México y tenía pues como se dice, traía charola y eso lo ayudaba en problemas o situaciones que él tenía. Entonces cuando cruzaba gente ilegal, mi mamá nunca planeó que yo naciera aquí en Estados Unidos. En una cruzada que trajo gente, yo me le vine y nací. Entonces cuando nazco, mi piel era totalmente blanca, porque mi mamá no es morena como me ves ahora, ¿no? Mi mamá es de piel muy clara. Entonces mi padre sí es bastante moreno. Cuando mi padre me mira, dice, no, ¿sabes qué? Este no es mío. No es mi hijo. Entonces empieza un conflicto, una pelea entre mis padres y cada quien se va por su lado. Mi mamá se va para Guadalajara y ahí mi madre conoció a Víctor, él es mi padrastro, y tuvo con él otras 3 hijas más, mi mamá. Y tuvo 3 hijas más. Entonces, al empezar a quererme ahí, no vivíamos en una pobreza extrema, porque sí teníamos lo básico en ese lugar. Aunque hubo veces o situaciones que mi madre tuvo que hacer para llegar a cubrir las necesidades en el hogar. Como yo me acuerdo que en algunas ocasiones con algunos vecinos me enviaron a lugares o a casas ricas. Y íbamos y tocábamos puertas. También mirábamos en la basura para lo que encontrábamos que todavía era útil. Para lo que para ellos era basura, para nosotros era muy útil. Yo todavía recuerdo bien en mi mente que llevábamos mayonesas, llevábamos pan, llevábamos frutas y verduras que la encontramos en la basura, la llevábamos a la casa. Y todo esto de alguna manera me fue marcando mi vida, aunque ahora me doy cuenta que eso fue parte de lo que marcó mi vida. También cuando tenía la edad de 5 años fui abusado. En ese momento yo no me acuerdo que yo haya sentido algún dolor o que haya sentido algún conflicto. No fue sino hasta al pasar los años que todo eso me afectó. Cuando mi mamá, por ejemplo, mis hermanas, cuando ellas cumplían años, en los primeros años yo me acuerdo claro que les hacían sus fiestas de cumpleaños y tenían sus pasteles y cosas que ellas las hacían sentir bien en sus cumpleaños. Y todas estas cosas, yo no me, ¿sabes? De hecho, yo no me acuerdo de alguna fiesta de cumpleaños festejada. Entonces todo esto yo lo guardaba y fue creando en mí como un odio, un coraje. Cuando tendría como 12, 13 años me empecé a involucrar con vecinos de ahí del barrio, que yo los miraba como eran los pandilleros, eran los criminales y que todos les temían. Yo los empecé a mirar a ellos como un ídolo, como un ejemplo a seguir, el cual me empecé a involucrar con ellos, aunque al principio lo único que pasaba es que me quitaban mis pertenencias, porque solamente allá le llamas, me tumbaban. Si traía una gorra me la quitaban, si traía una cadenita o algo me la quitaban, aunque fuera de valor o no, ellos me la quitaban. No, y eso es así como comencé a juntarme con ellos. En particular había un par de guys que siempre fueron como mis ídolos, fueron como mi ejemplo a seguir, pero fueron unos criminales muy conocidos allá en Guadalajara, Jalisco, lo cual no quiero decir nombres porque conozco las reglas de la calle, ¿no? Y es mejor evitar ciertos nombres para no dar esos ciertos detalles, pero siempre fueron ese ejemplo para mí. Entonces me empecé a involucrar en la pandilla. Caí al tutelar cuando tendría como 14, 15 años. Para entonces, en esa edad, yo tenía a mi novia y la había embarazado. Tuve un hijo con ella. Ahora el niño ya tiene 14 años. Y pues por mi madurez y por mi mala vida que tenía, yo la abandoné a ella y abandoné al niño. No quería saber nada de ellos porque, pues para mí, lo que tenía en mis ojos, lo que más me ilustraba, lo que más me gustaba era andar en el barrio y con más mujeres y las drogas y el alcohol. Era lo que en ese momento me importaba nada más. Yo como a los 15 años fue cuando probé por primera vez las drogas. Para entonces ya tomaba.
Ya tomaba y probé las drogas. Yo me acuerdo que cuando me involucré en las drogas, todo empezó como un juego. Al principio me juntaba con los que la vendían. Y uno de ellos era el que era el dueño de la mercancía, ¿no? Y este guy les daba a los que ya eran bien drogadictos, él les daba y nosotros nos reíamos de ellos, porque los veíamos cómo el efecto los ponía. Y les dábamos de más para que la dosis fuera doble y ellos se pusieran graves o se pusieran mal, y nosotros con eso nos divertíamos. O incluso algunas veces alcoholizábamos a algunos para después burlarnos de ellos o hacerles maldades, los rapábamos, puras cosas así. Y ese mismo guy que les daba a ellos en una ocasión me empezó a insistir a mí. Todo como un juego y usando la palabra como no eres hombre o tienes miedo. Y por quedar bien con ellos, usé esa droga. Lo cual esa droga destruyó parte de mi vida en ese tiempo, porque fue una droga que me hizo llevar a robar. Robé hasta mi casa, robé a mi madre. Yo recuerdo que hasta el monedero de mi madre llegué a abrirlo y le llegué a sacar su poco dinero que tenía, porque mi padrastro trabajaba en la construcción y como te digo, o sea, él nunca llegamos a una pobreza extrema. Y él llevaba siempre, pero sí teníamos lo básico en el hogar, ¿no? Pero pues con sacrificio y sudor él llevaba el pan al hogar y yo le robaba a mi madre. En una ocasión de mi casa me robé hasta la puerta. Saqué el estéreo, el DVD, por las azoteas anduve sacando. Una vez me robé un televisor y lo andaba por las azoteas descolgándolo con el cable, juntamente con otros amigos, puedo decirlo así. Y cuando ya no me querían en mi casa, entonces dejé de robar en mi casa y empecé a robar en la calle. Yo me acuerdo que comencé con celulares cerca de mi casa, por ejemplo en el periférico, que estamos hablando como a 1 milla de lejos me iba, ahí en Guadalajara, Jalisco, en la colonia Jalisco, le conocen como Lacra, Jalisco, porque ese lugar está bien tremendo. Y ahora todavía los tiempos ahora están peor que antes. Y primero iba a lugares así cercas, pero ya cuando fui como agarrando un cierto de valor en eso, ya usaba otra clase de droga. Esta droga son pastillas, pero le llaman como pastillas psicotrópicas. La usan para la gente que está demente o que está loca, se las dan para mantenerlos bien calmados, pero cuando eso es cruzado con alcohol, eso te da como un valor superficial, como una fuerza. Yo llegué a mirar amigos míos que fueron golpeados brutalmente por 3-4 personas y no los podían tumbar porque tenían una fuerza, por decirlo sobrenatural, pero era porque estaban totalmente drogados. Inclusive yo lo llegué a hacer muchas veces cuando estaba bajo ese efecto. Me golpeaban los policías en algún problema y no me podían tumbar por la razón de que estaba bien drogado. Pero esta droga fue totalmente destrucción para mi vida y todo comenzó como un juego. Todo comenzó por querer caer bien o agradar a alguien. Y ahí fue cuando tenía como 15, 16 años, cuando el abuso empezó a marcarme, empecé a sentir los estragos de eso que había experimentado cuando niño, porque yo me acuerdo que entre hombres en el mundo, siempre cuando hablamos de un homosexual, hablamos de una manera bien despectiva de él. Nos referimos de una manera despectiva por el machismo que existe. Y aunque yo sabía que era varón, pero yo sabía que había pasado esa situación, me hacía sentir menos. Entonces yo pensaba y creía que haciendo cosas malas o siendo más malo, yo me daba a ver como más hombre. Y por eso me empecé a involucrar en toda esa maldad. Mi mamá practicaba la brujería y me encantaba leer sus libros de mi mamá. Cuando mi mamá no se daba cuenta, yo agarraba sus libros y los leía. Y siempre me imaginaba que un día iba a ser como un brujo o cosas así por lo que leía y veía de los libros de mi mamá. Y totalmente drogado siempre, alcoholizado. Cuando tendría como 17 años, cuando tendría la edad de 17 años, en un robo me fui preso a Puente Grande, Jalisco. Y pues como estoy muy alto, los policías no creyeron que era menor y me enviaron a Puente Grande, Jalisco. No fue sino hasta un mes que mi mamá presentó los papeles y que se hizo un proceso que me pudieron mandar al tutelar de menores. Y aunque estaba ahí en el penal, tenía mucho temor porque pues era menor. Y estar en ese penal como menor es muy peligroso porque ahí son abusados. Nada más que como yo era bien malandro,
Si andaba bien pelón y como estaba bien tatuado, yo pues me creía malo. Al primero que me decía algo ahí adentro, así como se habla en la calle, ¿no? Te lo voy a decir de la manera como lo dicen en la calle. Yo le brincaba. Y eso te da como un cierto respeto, un cierto valor de que no se metan contigo porque saben que se van a enfrentar con alguien. No lo van a agarrar, como decimos allá, no te van a agarrar de bajada. Como la ley como le dicen ahí, la jungla del cemento, ¿no? Donde el más fuerte es el que sobresale, donde no te tienes que dejar, donde la altivez y el machismo siempre está al 100% en ese lugar. Pues después de ese mes llegó el papel y me pudieron enviar al tutelar. Pero cuando llegué al tutelar me creía el doble de valiente, porque como ya había estado en Puente Grande, Jalisco, y llegué a donde estaban los menores, en sí eso te da una reputación entre los menores. Entonces ya dicen, no, este es penalero, es penalero. Entonces llegas y ya hasta caminaba así como que no cabía por la puerta, caminaba como decimos, caminaba y como bien fiera, ¿no? Queriendo apantallar a otros. En el tutelar, con los cepillos de dientes, los tallábamos en el piso y hacíamos puntas, y yo traía mis cepillos de dientes fajados, ¿no? Así como bien fiera. Nomás veías el custodio y mansito, pero ya cuando no estaba el custodio, bien fiera. Y ahí le tumbabas que la sopa de Maruchan, o que le tumbabas que los tenis, o les tumbabas una cobija, pues las cobijas son de ahí mismo, del tutelar, nada más que tú se las tumbabas y ahí cambiabas por sopas, cambiabas por papitas. Son cosas que se viven ahí en el tutelar, ¿no? Cuando salí del tutelar, pues eso era como una graduación para las leyes y las reglas de la calle, ¿no? Era una graduación. Ese ya salió como, muchos me decían el farol, otros me conocen como el Charo ahí en el barrio. Ya salió el Charo del tutelar y ya era la gran novedad, ¿no? En vez de haber salido como cambiado, porque según eso es como un centro de readaptación, pero salías peor porque ya salías meneándote de lado a lado, ¿no? Y había hecho 3 meses y ya salía diciendo, no, me aviento 1 año y no me importa. Y la palabra que usamos ahí es, se me hace un polvo. Ay, disculpe el hebreo, ¿no? Que de repente todavía se me sale, pero Dios sigue trabajando en mí. Entonces, salía del tutelar y andaba ahí como bien fiera, pero realmente que aunque me creía bien fiera, mi vida estaba destruida, man. Yo me acuerdo que desde los 8 años yo le lloraba a mi padre, porque mi mamá, no sé si sería a los 5, a los 6, 7 años, ella me dijo que mi padre no me quiso. Y esas palabras me marcaron en ese tiempo. Me marcaron dolorosamente, porque yo me acuerdo que me subía a la azotea de mi casa y me ponía a llorar. Le lloraba a mi papá y le decía, ¿por qué no me quisiste? Te extraño, te quiero con todo mi corazón. Y lloraba y me quedaba tirado ahí en la azotea de mi casa. Y yo, en mi inocencia, yo decía, aquí me voy a quedar acostado en el sol hasta morirme, porque esa era la manera que yo me iba a suicidar, ¿no? Me acostaba ahí en el sol como una iguana. Y decía, hasta aquí ya llegué, me quería morir. Pero aunque de repente sí es gracioso decirlo de esa manera, ¿cómo un niño de 8 años ya quiere perder la vida? O sea, ¿qué había en mi cabeza para quererme perder la vida? Mi mamá fue dura, mi madre. También yo sé que ella fue creada así, y voy a hacer algunos comentarios con respecto a lo de mi madre, pero no para deshonrarla, porque yo amo a mi mamá. Y en su momento yo también perdoné lo que ella haya hecho conmigo, aunque yo también le debo de pedir perdón a mi madre, ¿no? Porque yo le hice mucho daño a mi mamá, como nosotros decimos, casi me la acabé, porque las preocupaciones, mortificaciones, aunque mi madre es muy tierna hasta cierto punto, porque muchas veces cuando estuve arrestado le decían, señora, es que su hijo robó. ¿Cuánto tiempo tiene que su hijo está robando? Y mi madre decía, no, pues mi hijo tiene como unos meses que empiezan sus primeros pininos. Nunca reconoció a mi madre que yo era una lacra del barrio, ¿no? Y siempre bien pelón, bien drogado ahí. Mi padrastro fue una persona que nunca me trató mal. Yo me acuerdo que un día me dio una patada, pero me merecía como unas 5 o 6 tal vez. La verdad, o sea, porque era tremendo. Me dio una patada, pero una de las cosas que ahora me doy cuenta es que no me trató mal, pero tampoco me dio afecto, tampoco me dio cariño. Y una de las cosas, como me di cuenta, fue que llegué a mirar personas cómo trataban a sus perros. Y no sé si usted se ha fijado cómo llegan y tratan a un perro, ¿no? Y le hablan por su nombre y lo acarician y lo abrazan. Entonces yo dije, a mí no me trataron ni como un perro. ¿Cómo es posible?
Nunca me dio un afecto, nunca me dio un consejo. Ya hasta cuando estaba como de 17 años, yo recuerdo que un día me agarró el hombro y me quiso dar un par de consejos, pero yo ya no recibía consejo de nadie. No tenía interés. Mi madre me pegaba muy duro, man. Mi madre me pegaba brutal. Cuando estaba en la escuela, que estaba haciendo la tarea, de por sí que yo creo que era de aprendizaje lento, quizás venía problemas. Aquí hay mucha tecnología, hoy en día pueden decir, este niño tiene nombres científicos para cada situación de cada niño. Quizás yo tuve algo así, aprendía demasiado lento. Y recuerdo que mi madre, cuando miraba que no podía algún problema de la escuela, como sumas, multiplicaciones, divisiones, mi madre me pegaba. En algunas ocasiones yo sangraba y dejaba mi cuaderno con sangre. Y yo no sé, mi madre tal vez, como ella fue criada de esa manera, creía que eso era lo correcto y que las letras me iban a entrar a golpes. Cuando ahora que yo le ayudo a mis hijos, me doy cuenta que no se trata de eso, sino que es como un tiempo y una dedicación y empezar a ayudar a que aprendan a resolver ese problema. Mi madre, la quiero mucho a mi mamá, la quiero mucho a mi mamá y pronto voy a ir a mirarla. Estamos cerca de mayo y por ahí le vamos a dar la sorpresa a mi mamá. Vamos a ir a mirarla y la voy a abrazar, le voy a decir cuánto la amo. Y yo ya la perdoné a mi madre y también ella merece que yo vaya y le pida perdón todo el daño que le hice. Que yo le hice mucho daño a mi mamá. Afecté mucho en mi hogar. También el ejemplo que di afectó a mis hermanas, a las menores. Hasta cierto punto me di cuenta que no fui el ejemplo que ellas merecían o que ellas necesitaban, ¿no? Eso afectó sus vidas de mi hermana. Me acuerdo que cuando estaba en el penal de Puente Grande, yo iba a una capilla que estaba en ese lugar. Me metía en esa capilla y me sentaba en la capilla y agarraba agua bendita y me echaba en la cabeza, porque ya no aguantaba la frustración que tenía en mi vida. Estaba cansado, estaba deprimido. A pesar que me sentía muy valiente, solamente me drogaba a veces para olvidar o para no acordarme de la vida podrida que tenía. Estaba metido en pornografía, mi vida era un desorden moral, porque no me respetaba a mí mismo. Había hecho cosas que avergonzaban mi propio cuerpo, deseos de perversidad, deseos que iban contra mi naturaleza, que ahora entiendo que eso estaba mal en contra de Dios. Encontré una escritura que dice que los deseos de la carne es enemistad para con Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Entonces la ley de Dios lo único que me dio a ver es que mostró a la luz la necesidad que yo tenía del perdón de Dios en mi vida. Y estando en esa iglesia, yo me acuerdo que siempre buscaba esa paz, pero no la encontraba, solo un rato, y porque estaba solo ahí en ese lugar. Había otros y llegaba y agarraba los cuadros y los besaba y los tocaba buscando esa paz. Yo no sabía cómo clamar a Dios. Me iba a mi celda y todo era igual. El último tiempo que hice en Puente Grande, Jalisco, fueron 4 años por un robo. Y me acuerdo que en ese penal yo miraba a los cristianos que pasaban. Los miraba con sus camisas bien abotonadas, bien planchados, bien perfumados, bien sonrientes. Y yo estaba que me moría por dentro. Y nunca ni uno de ellos se acercó para predicarme al Cristo que ellos conocían. Yo los miraba bautizándose y los aborrecía, no por Cristo, sino porque yo los miraba bien contentos, y eso me afectaba y me molestaba el verlos a ellos bien contentos. Y yo bien deprimido. Yo quería cambiar mi vida, estaba cansado de la vida que llevaba. En algún tiempo no podía salir ni de mi cuadra porque la policía se parqueaba en una esquina y en otra esquina. Nomás me estaban esperando para agarrarme. No trabajaba. Muchos años no trabajé, no ayudé a mi madre. Lo único que hacía era iba, robaba, y lo que ganaba de dinero en el robo era para drogarme. Cometí muchos robos. Al principio era como con un temor, pero después de un tiempo de tanta práctica se volvió como un placer. Y al principio era solamente con golpes o palabras de amenaza, después se hizo más violento. Después ya se hizo con armas, con cuchillos. Al principio nomás llegaba y los amagaba para asustarlos o se los enseñaba. Ya después llegaba y llegué a acuchillar gente antes de robar. En una ocasión miré a un muchacho que iba bien vestido y traía un maletín, y yo dije, este trae una computadora, una tableta ahí, va a traer algo de valor.
Llego, lo amago con el cuchillo y cuando le quito el maletín, me traía un cuaderno y un lapicito así chiquito con un borrador. El gallo iba a la escuela o a la prepa, estaba intentando de salir adelante. Eso hasta muchos años después, ahora que de recién que llegué a Cristo, eso me quebrantó en un momento porque dije el daño que le estaba haciendo a este gallo y él estaba intentando de salir adelante, en la vida. Y yo una basura nomás llegué y le quería arrebatar lo poco que tenía. Le pedí el celular. Cuando sacó el celular me daban ganas de darle el mío. Traía un celular de los más corrientes que había en ese tiempo. Estoy preso en Puente Grande, Jalisco. Quería cambiar mi vida. Cuando salgo, me dejé crecer el pelo y empecé a vestirme diferente. Pero cuando salgo a los 2 días, llegan todos mis homies y me rapo otra vez y me pongo toda la ropa que tenía. Y empiezo a andar otra vez en el barrio, pero esta vez se hizo peor. Porque al principio solamente eran pedradas, te peleas de 1 a 1 o en bola pedradas, que te corretea la policía, que esto, que el otro. Pero conforme los años pasaron, todo cambió, llegaron los cárteles y todo. Entonces, esto ya sí va a ser más serio. Ya todos los días me encontraba armado. Todos los días estaba armado. En una ocasión, cuando fui con, pues ahora, la que es ahora mi esposa, ella se llama Blanca. En ese tiempo, pues no era mi esposa, pues no nos habíamos casado, ¿no? En ese tiempo, yo cuando salí de la prisión fui a visitarla a su casa y una ganga contraria a mí fueron a balacearme ahí a la puerta de la casa. Estaba mi esposa y estaba mi hijo, tendría como 2 años el niño. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, le dije, métete. Le dije, porque ahí vienen estos. Entonces ella se mete y deja al niño y el niño corre así como para la banqueta. Entonces yo corro y agarro al niño y ellos ya venían bastante cercas. No alcancé ni a cerrar, a laquear el portón. Solamente lo dejé emparejado y me metí hasta un cuarto. Mi esposa subió al 2.º piso y metí al niño abajo de una cama y me quedé parado en la pared. Yo pensé que se iban a meter a matarme, por eso metí al niño abajo de la cama. Y estaban ahí y yo escuchaba sus palabras que decían, vamos a meternos, vamos a matar a este hijo de... Usted sabe, ahí unas palabras bien groseras y grotescas, ¿no? Y uno de ellos dijo, no, aguanta, dijo, ahí está su familia. Entonces, estos guys se fueron. Pero no aprendí la lección, a pesar de eso. Después volví para buscarlos y disparamos ahí, hicimos un desastre. Mi esposa, tengo 2 hijos con ella. Mi hijo el mayor se llama Rudy, como tu servidor, y tengo una niña de 5 años que se llama Rubí, que de hecho también se llama como yo, porque tengo 2 primeros nombres, tengo 2 nombres, es Rubí, Rudy. Mi primer nombre es como de mujer. Yo no entiendo por qué mi mamá me puso ese nombre. Yo creo que quería niña, ¿no? Y entonces le puse a la niña Rubí y al niño Rudy. Y una de las cosas que también marcaron mi vida, y no solo la mía, sino la de mis hijos, especialmente la de mi hijo Rudy, porque a mi esposa la embaracé cuando estaba en Penal Puente Grande, Jalisco. Ella me visitaba cuando tenía como 15 años. A ella la conocí ahí en la placita del barrio. Es un lugar, es como un kiosco. Ahí pues todas las vecinas, todos los vecinos llegan a ese lugar los fines de semana. Yo recuerdo que cuando la vi, dije, qué bonita está esta morrita, ¿no? Pero pues yo todo pelón, todo lacra, todo bien loco ahí. Dije, ahorita la voy a agarrar. Y cuando se acercó más, llegué y la agarré de la cintura a la fuerza. Y así bien romántico que le digo, ¿qué onda, mija? ¿Quieres ser mi jaina o qué? Se me quedó viendo así, bien espantada. Y me dijo, sí, pues de ahí para adelante me la hice novia. Y la verdad no hice nada para enamorarla. Yo creo que como fui su primer novio, se enamoró ella de mí. Y ella me empezó a visitar en el penal. Fíjate lo que hicimos, man. En el penal entró como mi hermana. Falsificamos un par de documentos y empezó a entrar al penal como mi hermana. Entonces, cuando estábamos en el penal, ahí pues eso se llaman módulos. Hay módulos y hay un módulo que se llama para íntima. Pero para tú entrar en ese lugar tú necesitas estar casado. Tú necesitas estar casado y que arregles ahí legalmente. Pero como ahí se mueven muchas cosas con dinero, el poco dinerito que ella llevaba o que yo podía hacer allá adentro, porque allá adentro aprendí a hacer fajos piteados de plata y ganaba un poco de dinero. No era mucho, pero era lo suficiente para pagar 100 pesos, 200 pesos por 15 minutos, media hora que te dieran quebrada de entrar a usar un cuarto de esos, ¿no? Y la embaracé a mi esposa. Y cuando el niño nace,
El niño me lo lleva como al mes o a los 2 meses de nacido. Entonces el niño fue expuesto a un virus que le llaman como tuberculosis. Entonces, como mi maldad, como mi pecado, no solamente me había arrastrado a mí hasta ese lugar, sino que arrastré a ella y arrastré a mi hijo. Y aunque ellos no estuvieron presos ahí, salieron marcados con algo. Salió mi hijo marcado con ese virus y mi esposa salió marcada con que su hijo tenía eso. Y no nos dimos cuenta sino hasta llegar acá a Estados Unidos, que le hicieron un chequeo y apareció eso, ¿no? Y eso, pues yo creo en Dios que Él puede sanar la vida de mi hijo, ¿no? Y ya han orado por él y siempre lo comento como testimonio de que él tenía ese virus, y siempre prefiero decirlo de esa manera, ¿no? De que él tenía. Porque hasta el final yo voy a seguir creyendo que él está saludable. Nos dieron un medicamento para que él lo esté tomando y queremos hacerlo de la manera correcta, que se lo tome, pero nuestra confianza no está en el medicamento, está en el Señor. Y cuando salgo, como te decía, salí del penal, yo quería cambiar mi vida, pero no podía. Varias veces yo llegaba y estaba fuera de mi casa tranquilo, ya no iba ni para el barrio, y llegaban enemigos a tirarme balazos ahí, a amenazarme. En un par de ocasiones llegaron y me apuntaron con el arma quemarropa en la cara, y solo me quedaba ahí temblando, esperando que me iban a matar. Y pues aquí estoy, no me mataron, estuve a punto muchas veces de perder la vida. Ahora entiendo que era un propósito de Dios, ¿no? Que Él tenía para mí, pero yo no lo conocía. Después de ese tiempo, decidí mejor desafanarme de ahí y me vine para Tijuana. Llegando a Tijuana, me traje a mi esposa y ahí comenzó un infierno para ella. Comenzó un infierno para ella porque yo golpeaba a mi esposa, la golpeaba bien brutal. La dejaba tirada en el piso, la dejaba ensangrentada, sus mejillas siempre las dejaba moradas, su cuerpo. Mi hijo tenía 3 años y yo lo golpeaba bien brutal. Y yo a veces le decía a ella, ¿por qué no me dejas? Le decía, ¿por qué no me dejas? Le decía, vete. En una ocasión se fue y después yo le empecé a rogar que se regresara. Y volvió, y ya cuando volvió le dije, ¿por qué te viniste? No me hagas hecho caso. Porque estaba mal, yo no era una persona íntegra, siempre estaba loco. Había momentos donde yo no tenía el control de mi propio cuerpo. Yo perdía como el conocimiento y no volvía en sí, sino hasta que había hecho la acción o el problema. Yo no sé, tanto usé drogas que muchos efectos de las drogas, los efectos secundarios de las drogas, ya cuando no me drogaba yo estaba así. Oía voces, oía ruidos, sentía que toda la gente hablaba mal de mí. Cuando empecé a involucrarme en cruzar drogas aquí a Estados Unidos, empecé a hacer algo de dinero. Y tenía mi casa, tenía el carro, teníamos bien amueblado, bien bonito. La verdad, teníamos la casa bien bonita. Y a veces yo me ponía a llorar. Y me decía, mi esposa me decía, ¿qué tienes? ¿Qué te hace falta? Me decía, mira la casa, mira el carro, mira los niños también, estoy yo aquí. Y yo le decía, no sé, yo no era feliz, estaba deprimido, estaba bien atado. Había tantas maldiciones en mi vida. ¿Y cómo iba a amar a mi esposa? ¿Cómo iba a amar a mi hijo si no había amor en mí? No tenía nada de eso en mi corazón. Lo único que había en mi corazón era odio. Yo recuerdo que cuando miraba a mi madre que estaba enferma, yo pensaba y decía, ojalá y se muera. Aborrecía a mi propia madre. Y a mi padre que no me quiso, siempre lo extrañaba y lo amaba. Me sentía como huérfano, como despreciado. Aunque mi madre a lo mejor ese punto de vista no lo tenga, pero fue desde la perspectiva conforme yo lo viví. Y yo sé que ella quiso siempre darme lo mejor, conforme ella lo creyó que era lo justo o que era lo mejor. Estando aquí en San Diego, en Tijuana, perdón. Estamos aquí en Tijuana y me involucré en esto de cruzar drogas. Me arrestan aquí en Del Mar porque el lugar donde íbamos a descargar era un lugar en Newport. Entonces se regresa. No pudimos descargar allá en Newport por motivos de que donde se iba a orillar la lancha estaba una patrulla y se miraban las luces. Entonces el de la lancha se regresó. Entonces el de la lancha tenía que verse regresado a mar abierto y volverse a cerrar conforme le hayamos dado las otras coordenadas en otro lugar. Pero este guy se vino por toda la orilla y pasó ahí por San Clemente, y lo más seguro es que pisó algunas vallas por ahí y lo empezaron a seguir. Entonces cuando llegó al punto donde nos íbamos a mirar,
ya venían siguiéndolo. Y ya por tierra también venían checando que íbamos en carros. Entonces cuando llegamos a ese lugar, ya la lancha la tenían, hasta le habían disparado al motor. Y ya cuando nosotros nos queríamos regresar, ya estaban los carros de frente de la policía, varios civiles con sus placas. Y ese día nos arrestaron, nos vamos presos. Y yo desde el principio, yo confesé, yo dije, ¿sabes qué? Yo sí, yo no negué nada. Yo declaré la verdad que sí, yo estaba en ese lugar. No negué nada, yo estaba cansado. Ya cuando estaba en ese lugar, yo pensé, dije, yo aquí me voy a quedar para siempre. Aunque iba por eso, ese era un pensamiento. Porque aún también cuando era más menor, era como un sueño, ¿no? Decir, hoy me voy a la pinta, 15, 20 años, no le hace. Había hecho, lo máximo que hice en un solo tiempo, corridos, habían sido 4 años. Y ese era como un lujo que me quería dar de estar tantos años ahí. Conocí otros presos que habían matado gente ahí adentro y quería ser como ellos. Y la verdad, estar preso, aunque mucho tiempo fue un sueño, estar preso es de lo peor que puedes experimentar. Los problemas que ahí tienes son serios, son de vida o muerte. En una ocasión, en la celda que vivíamos, en Puente Grande, Jalisco, tenía una capacidad de 6 personas. Esa era su capacidad. Estaban diseñadas para 6 personas. Llegamos a vivir 18, 19 personas en una celda. Unos amarrados, otros con cobijas hacían hamacas, otros en el baño, abajo en la taza del baño sentados. Había como un cuadro como de 1 metro por 1 metro, que es el shower. Y ahí no hay regadera, ahí no hay agua. Ahí hay que cargar el agua como de 1 milla de lejos a botes. Y ahí se consigue a botes, a galones de soda, de a como se pueda. En una ocasión, y pues te imaginas, vivir con 15 personas, 16 personas, y todos locos, igual que tú o peor que tú. En una ocasión había uno que le tenían miedo varios porque a él le pasaban droga ahí. Esa droga es ilegal ahí adentro. A pesar que hay drogas, entre los presos hay drogas que son ilegales, ¿no? Como las pastillas. Entonces, este guy tenía esa conecta de que a él le llegaban aparte, ¿no? Aunque si lo hayan descubierto, pues le iba a ir mal a él. Y en un día, pues se levantó, como decimos, bien amargado. Ahí se le llama así, bien amargado. O sea, que se levantan con todo el genio de malas. Y se levantó maldiciendo y gritando cosas. Y yo estaba afuera de la celda ahí haciendo el fajo, bien tranquilo, para hacer algo de dinero. Porque la comida está bien tremenda ahí, está bien gacha la comida. Entonces, lo que sacabas con 10, 15, 30 pesitos en un día era para ir y comprar un par de huevos, un jitomate, una leche, un pan, para cambiar y variarle un poco, ¿no?, el sabor de la comida que está ahí en la prisión. Este guy se levanta bien de malas y empieza a decir cosas. Y yo me iba a meter para agarrar mi camisa, para mejor irme, para no estar ahí, estar escuchando a este guy y que esa amargura fuera a caer en ese momento a mí. Porque yo también en mis días me levantaba bien amargado. Pero a ese guy le teníamos miedo. Y digo le teníamos miedo. Porque no solamente era yo, sino que varios que estaban ahí. Porque ya sabían que que él cargaba cuchillo ahí adentro. Entonces, cuando me quiero meter, el guy me cierra la puerta. Y la puerta casi me vuela los dientes. Y empecé a temblar de coraje. Y ya cuando entro a la puerta me gritaba así en mi cara, man. Me gritaba unas groserías que él me daba, que él me hacía pedazos, en pocas palabras, es lo que él me quería decir. Podía sentir hasta su aliento podrido. O sea, de una manera terrible que yo lo sentía ahí ese guy. Y bien amenazante. Y llegó un punto donde pues me golpeó y lo agarré de la camisa y nos empezamos a golpear por alguien porque las celdas cierran por fuera. Y cuando te peleas ahí cierran la celda y ¿para dónde corres? Si el gallo haya traído cuchillo en ese momento ahí me mata. Pero a mano, así como peleamos, pues lo pude vencer. Pero esto solo fue el comienzo de lo que iba a suceder. Porque al pasar los días así quedó y me habló bien y me dijo que ahí estuvo, que no había problema. Pero yo no le hice confianza. Yo me conseguí también una punta ahí adentro. Me conseguí un cuchillo. Y en la visita, pues como te digo que a él le llevaban, ya cuando él vino de visita, no, pues ya venía bien acelerado. Ya estaban todos acostados en la noche. Entonces, el área que a mí me había tocado, me tocaba estar de frente a él. Y yo puse mi foco, porque ahí la luz es cada quien su foco y compras el cabo. Ahí hay de todo, pero ahí se consigue aparte, man. Ahí es otra historia, no como se mira en la televisión. Por lo menos esas prisiones de México no son como aquí. Allá la cárcel está terrible. Y puse mi foco y me puse a pitear. Dije, aquí me voy a amanecer, no me voy a dormir porque me va a matar dormido.
Y se desesperó como después de 2 horas, eran como la 1 de la mañana, que se desesperó y sacó el cuchillo. Y al primero que estaba ahí en el piso, le puso 2 piquetes, le puso uno en la cabeza y uno aquí en la panza. Lo atravesó y se me dejó ir a mí. Y yo como esa, le llaman burras, es una pieza de madera que usas para hacer el trabajo de piteado, ahí donde pones el cinturón. Y pues levanté la madera y me pude defender, no pude ni sacar mi cuchillo. O sea, porque eso pasó rápido. Y me defendí como pude y luego ya se metió otro y llegaron los que controlan ahí, los que están cuidando y lo sacaron y se lo llevaron. Pero ese día estuve a punto de perder la vida, y estar ahí adentro y con alguien con un cuchillo, eso es cosa seria. Y ya cuando estaba aquí, las prisiones de aquí son diferentes. No, allá rifas tu vida todos los días. Todos los días estás en riesgo a que te topes a alguien que anda loco y de puro gusto, de puro coraje llegan y te matan a ti. O porque quiere más droga, y se miraba eso, porque querían más droga y desesperación te quieren quitar tus pertenencias. Y te matan porque quieren que traigas algo de la calle a fuerzas. Está terrible eso, ahí. Cuando llego a esta prisión, ya estaba cansado y me acuerdo que ahí estaban unos cristianos. Y se juntaban varios cristianos, ahí cantaban alabanzas y empecé yo a criticarlos, ¿no? Y llegaba uno de los cristianos y me decía, ¿qué onda? Te invitamos aquí, ven. Y le digo, no, es que, bien déspota, le decía, no, es que yo no alabo a Dios así. Yo no alabo a Dios así. O sea, bien experto, según yo, de cómo se alababa a Dios, pero la realidad no tenía ni la menor idea de quién era Dios, ni de qué era Dios. No sabía nada. Y los miraba ahí a los guys. Pero en una ocasión, como después de 2 meses, mi esposa me envía una carta. Y en esta carta decía, los niños tienen hambre, decía la carta. Dice, los niños tienen hambre, no tengo leche para la niña, no tengo pañales, porque ya Rubí había nacido, ella nació en Tijuana. Me dice, no tengo para darles de comer. Dice, hice unos burritos y me fui a la calle a vender y no me compra la gente. No me compran los burritos y los hice de frijoles y le digo a la gente que son de carne y cuando me los compran me voy rápido porque pues se van a dar cuenta que no son de carne y solamente así los compran y se los daba baratos. Y la de la tienda ya no me fía, ya no tenemos nada que comer. Y esto me deprimió de una manera porque como yo me sentía bien hombre, en ese momento dije, qué poco hombre soy. Dije, ni como hombre sirvo. Dije, mis hijos están pasando hambre y mi esposa están mal. Y me deprimí ese día, dije, no sirvo para nada. Ese día yo me pensaba suicidarme. Ese día yo me pensaba quitar la vida. Ahí en la prisión son como módulos también. Y por cada módulo había como unos 20 o 30. Y hay unos sprinklers ahí. Dije, aquí en la noche cuando apaguen la luz, hay una cierta hora que apagan la luz. Dije, con la sábana voy a hacer una cuerda y me voy a ahorcar aquí. Pero yo estaba leyendo la carta y me quedé bien frustrado. Yo me acuerdo que me agarraba el pelo y me lo arrancaba. Me jalaba los pelos así de lo frustrado. Entonces, uno de los que estaban ahí le hablaron al cristiano y le dijeron, mira, ve a ver ese guy porque anda bien mal. Entonces llegó este cristiano, se llama Carlos Moraga. Carlos Moraga, siervo del Señor. Y se me acercó y me empezó a querer predicar, ¿no? A dar su testimonio ahí, empezó a predicar. Y yo lo miré con coraje y le di mi carta. Entonces cuando el gallo agarró mi carta, no, se puso a llorar ahí conmigo también, ya ni me podía predicar. Entonces este gallo lo que hizo fue agarrar su Biblia y agarró la Biblia y la abrió y me empezó a recitar una escritura que habla de un alfarero. Entonces cuando él empieza a decir, ¿no?, que estaba el alfarero y que no estaba siendo formado conforme él quería y pues que lo hizo en sus manos para darle forma, y luego cuando él dice la palabra, ¿piensas que no puedo hacer esto contigo, oh Israel? Pareciera que dijo, ¿piensas que no puedo hacer esto contigo, Rudy? O sea, para mí era Dios hablándome y diciendo, ahí fue cuando por primera vez yo pude escuchar la voz de Dios a través de un hombre que me dijo, ¿piensas que no puedo hacer lo mismo contigo? Me decía Dios, tú eres ese barro en mis manos y no estás quedando conforme yo quería. Y en ese momento yo sabía que Dios me había vuelto a deshacer para empezarme a formar de nuevo.
Y aunque yo no conocía de Dios y que llegó un punto donde ni yo creía, porque yo le decía a Dios, ahí blasfemaba y decía estupideces como, oh, si tú fueras real, o oh, yo sí soy malo y cometí tantas cosas y tantos delitos, pero mis hijos qué culpa tienen, ellos son buenos, ellos son niños, ellos no han pecado, ellos no han hecho cosas malas, y yo culpaba a Dios de todas mis desgracias. Pero la realidad es que estaba viviendo una vida de consecuencias por toda la maldad que había hecho y el mal que había cometido. Pero cuando ese gay me leía esa escritura y me seguía diciendo, yo caí al piso de rodillas y le empecé a decir, y siempre pareciera que es como ayer, cuando le dije, ¿sabes qué, Dios? Le dije, perdóname. Le dije, estoy cansado, Dios, de la vida que llevo. Yo ya no puedo vivir así. Si tú no vas a cambiar mi vida, que yo ya nunca salga más de esta prisión. Que yo me quede aquí, que yo me muera. Le decía, cámbiame, por favor. Yo me acuerdo que nunca, ni siquiera el siervo me dijo, oh, haz la oración de fe. Nunca la hice, sino hasta como 4 meses después, que me llevaron a un lugar, un retiro donde hice esa oración. Pero yo le había pedido perdón a Dios y algo había pasado en mi vida. Según mi abogada me dijo que lo menos que me podía conseguir de tiempo serían 3 años. Y cuando mi corte, para empezar mi corte que tenía, era como a 2 meses adelantado. Para entonces tendría como 7 meses. Y yo sabía que mi corte era en 2 meses más. Entonces mi esposa, como tuve problemas por causa de las drogas y con algunos de los que iban integrantes ahí conmigo, mi esposa se vino huyendo de Tijuana y entra con asilo político. Entonces la familia de mi esposa aquí en Long Beach le habían dicho que sí le ayudaban y la recibían. Pero ya estando mi esposa ahí, pues le cerraron la puerta. Iba con mis niños y le cerraron la puerta, la rechazaron, no le ayudaron. Y yo entiendo que fue porque tenían temor. No, porque migración les dijo, esta mujer viene huyendo, la querían matar allá y se vino huyendo. O sea, que no cualquier persona te ayuda. Además me conocían y conocían la reputación que yo tenía allá en Jalisco. Y se queda totalmente en la calle. Entonces mi esposa le habla a mi abogada, una abogada a la cual yo no pagué. O sea, el gobierno te da uno de oficio. Y mi abogada pues no tiene nada que ver ella en eso. O sea, esto ya sería como personal. Se vuelve en misericordia. Y yo creo que ahora yo entiendo que fue Dios quien la usó. Vino la abogada y se llevó a mi esposa de Long Beach y la metió en un hotel allá en San Diego, California. Ahí en San Diego, perdón. Y la dejó en ese hotel y le dejó pagado 1 semana. O sea, esto estuvo bien tremendo. Para entonces yo ya le había entregado mi vida más bien ya le había pedido a Dios que me salvara. Porque si digo que le entregué mi vida, yo creo que se la sigo entregando cada día. Porque realmente me autoexamino y digo, realmente cuánto le he entregado de mí a Dios. Todos los días continúo diciendo, Señor, me rindo a ti, te entrego mi vida. No, porque ahora que he leído la escritura he encontrado que hay algunas actitudes y características de lo que es un viejo hombre. Y todos los días estoy luchando contra eso del viejo hombre. Y todos los días me rindo a Cristo, me rindo a Dios para que mi vida siga siendo transformada, para que Él siga obrando en mi vida. Pero a mi esposa se le acaba esa semana. Sale mi esposa del hotel y dice mi esposa que nomás traía $1. Y dice, ¿sabes? Dice, los niños tenían hambre y sed y yo nomás traía $1. Entonces caminando por la calle Imperial ahí en San Diego había un puesto de tamales. La señora que vende los tamales se llama Raquel Hernández, la cual la queremos mucho y la aprecio mucho. Es una sierva del Señor esa mujer, y yo me acuerdo que mi esposa me decía que llegaron al puesto y dijo, pues que coman los niños y ya al final le voy a decir que no tengo para pagar, ¿no? Y empezaron a comer con sus maletas, mi esposa, con sus niñitos. Y la sierva esta mujer de Dios le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Mi esposa cerrada decía, no tengo nada. No, es que tú tienes algo, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Se traía sus maletas y sus 2 niños y se les veía la cara de hambre. La señora me lo dijo, dice, es que se veían bien hambriados. ¿Sabe desde a qué horas no habían comido? Mi esposa estalló y empezó a llorar y le dijo, esta es la situación. Le empezó a explicar cómo estaba en la calle y todo. Y la señora vivía en un lugar
bien humilde, man. Tenía una traila bien pequeña que no medía más que quizás como 6 pies por 3 pies. Una trailita así, un motorhome bien pequeñito. Y ahí recibió a mis hijos, ahí recibió a mi esposa. Y les dijo, ¿tienes hambre? Le dijo, cómete la olla de tamales. ¿Tienes sed? Ahí está el champurrado, ¿no? Y los empezó a ayudar. Y ellas se juntan en una casa a orar. Le llaman células. Yo animo que siempre sigan orando por personas que son malas, personas que son criminales. Dios puede hacer la obra en la vida de cualquier persona. Y empezaron a orar por mí. Como te decía, para entonces mi corte faltaban 2 meses. Empiezan a orar por mí estas mujeres, clamando a Dios misericordia, porque si Dios me hubiera hecho justicia, yo todavía estuviera preso ahí. Empiezan a orar por mí y a pedir misericordia por mi vida. Y la corte se adelanta 15 días para empezar. Entonces cuando voy a mi corte era lo que le llaman el martillazo. Ese día se iba a decidir si me daban 3 años o más. Eso es lo que iba, por 3 años o más. Que ya para entonces ya iba como para los 8 meses. Pues todavía le faltaba un buen tiempo. Cuando estamos en la plena corte, el juez empieza a hablar de unos casos y homicidios en color. Empieza a hablar de otras cosas, man. Entonces yo me quedo así como, digo, ¿qué está pasando aquí, no? Y le digo a mi abogada, ¿qué está pasando? Y mi abogada dice, no sé. Entonces ya se levanta mi abogada y le dice, disculpe, pero este es el caso del señor Reyes. Entonces ya es cuando el juez me pone atención y me mira así de frente. Yo estaba como en un podio y me dice, señor Reyes, me dice, ¿qué haría usted si yo lo dejo salir hoy? Cuando él me hace esta pregunta, yo me quebranto totalmente, ¿no? Y le digo, mis primeras palabras fueron, yo estoy cansado de la vida que llevo. Yo le dije, yo le pido a Dios que si mi vida no va a cambiar, que ya nunca yo salga de este lugar. Yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Ya no quiero estar atado a las adicciones que tenía. Ya no quiero vivir como una basura que he vivido toda mi vida. Y este juez me mira bien serio, man, que yo pensé que me iba a decir algo malo y me dice, he mirado cientos de personas paradas ahí donde tú estás. Me dice, pero yo puedo creer que a ti algo te había pasado. Y claro que algo me había pasado. Era la gracia de Dios en mi vida. Había sido Dios que Él había venido a mi corazón. Había sido Dios que había tenido piedad y misericordia de mí. Oh, ese día fue maravilloso. Cuando el Señor me dijo, tú eres como ese barro en mis manos. Y cómo no, siempre yo de querer ser ese vaso en las manos de Dios. Quiero ser siempre ese barro en las manos de Dios. Dios es totalmente bueno, pero yo no lo sabía. Pero ahora lo sé. Y por eso que siempre queremos hablar y dar a conocer el Dios vivo que salva, que restaura y que libera. Ese mismo día salí de la prisión. Pero lo más impactante, man, no es que salí de una prisión en ese lugar de la cárcel, sino que Dios pudo sacarme de la prisión que estaba en mi corazón. Porque estaba atado, porque muchas veces yo quería dejar adicciones y las dejaba por 1, por 2 o por 3 días. Quería dejar la pornografía. Pero siempre más adentro, en lo profundo de mí, yo sabía que lo iba a volver a hacer. Yo sabía que iba a volver a caer y eso es lo que me tenía en miseria. Vivía miserablemente. Cuando salí de la prisión, man, nos fuimos a una iglesia a dar gracias a Dios. A la iglesia que iba la señora Raquel. Man, iba con sandalias. Ahora traigo hasta una camisa limpia, man, pero cuando iba llevaba una camisa amarilla que me dieron en la cárcel. No tenía nada. En el lugar que vivimos, cuando la señora me recibió, me consiguió un motorhome también. Y en ese motorhome que ella me recibió, en la parte de atrás era como un lote baldío donde llegaban los homeless y defecaban y hacían ahí de todo y se drogaban algunos. Y era un lugar bien deprimente, man. Y yo ahí tenía a mis hijos. Cuando mi oficial de probation llegaba, salía llorando el oficial de probation, moviendo su cabeza. A veces nomás entraba y ni recorría todo el motorhome, se regresaba. Porque él podía darse cuenta de la miseria que estaba. Pero a pesar que estaba en la miseria, yo permanecía en las cosas de Dios, porque yo había entendido lo que Dios quería para mi vida, que era salvarme y restaurar mi familia.
Me fui a la iglesia en sandalias a darle gracias. Así durante muchos domingos me fui, porque no tenía nada, andaba en las calles pidiendo trabajo, lavando carros ahí en San Diego, me iba a los car wash a pulir focos, experimentar cómo la gente te desprecia o te dice que no, porque piensa que lo quieres para droga. Y yo tenía a mi esposa y a mis hijos con hambre en la casa, pero Dios nunca nos dejó sin pan, nunca nos dejó sin alimento. Siempre y siempre me daba lo necesario para el hogar. Y así comenzamos. Ahora estoy bendecido, tengo un trabajo y estamos en un apartamento rentando. Y no soy rico, por lo menos no en esta tierra, pero estoy enriquecido de lo que Dios tiene para mi vida, de lo que Él ha hecho en mí. Pero lo que más me motiva, lo que más me enamora es de lo que todavía hace falta porque Él haga en mi vida. Porque apenas tengo 4 años en Cristo Jesús. Apenas tengo 4 años de conocerle y de que le empiezo a conocer. Y en estos 4 años me he dado cuenta de cuánto más me hace falta por conocer de Dios. De cuántas más cosas hay más para mi vida y para la vida de mi familia. Y que puede haber un cambio y que habrá un cambio. Porque hay promesas de Dios en mi descendencia, en mis hijos. Yo no quiero que mi hijo sea un drogadicto. Yo no quiero que mi hijo sea un joven que sufra el bullying, o que sea un joven que haga bullying, o que sea un criminal, o que el día de mañana termine en una correccional aquí en Estados Unidos. Yo quiero que mi hijo se supere, que mi hija se supere, pero sobre todo quiero y anhelo y es mi oración, y intento educar a mi hijo lo mejor que puedo para que mi hijo siempre sea un servidor del Señor, porque va a llegar el momento donde él tiene que hacer su decisión propia por seguir a Cristo, y queremos hacerlo mejor para que él permanezca en los caminos del Señor. Tanto maltrato que hice en mi esposa, yo puedo ver la misericordia de Dios, porque yo no merecía que ella volviera conmigo. Y sin embargo ella ahí estuvo. En muchas de las ocasiones cuando la golpeaba y la trataba como un perro, la aventaba a la calle, me quedaba con los niños en la casa, que la aventaba para la calle. Ella me lo contó ya ahora en este tiempo. Me dice que ella cuando se sentaba allá afuera, ella lloraba y le decía, ni siquiera era cristiana ella, y decía: Dios, te pido Dios por Rudy, cámbialo. Y yo puedo creer que Dios escuchó sus oraciones, porque aquí estoy ahora dando testimonio. Y si te digo que estuve preso, si te digo que fui un drogadicto, que fui un criminal, mi papá Francisco Manuel Reyes Rubalcaba, te puedes meter a YouTube. ¿Quién fue él? Tiene corridos de que él fue un asesino. Él ya está muerto, pero él fue un asesino, fue un criminal. Otros corridos que tengo ahí, unos hermanos, los cuales no quiero mencionar los corridos de mi carnal, porque no quiero hacerle propaganda a eso. Pero estoy diciendo de dónde Dios me sacó, de dónde vengo. Yo no merecía el amor de mi esposa. No merecía el amor de mi esposa. Ella me perdonó, pero también fue un proceso para que ella tuviera esa sanidad. Para que ella tuviera esa sanidad en su corazón. Ha sido difícil para ella también, pero he podido mirarme en cómo Dios restaura la vida de mi esposa y su corazón. Cuando todavía yo me doy cuenta que a veces todavía, cuando se le cae algo a mi esposa o comete un error, lo primero que hace es voltearme a ver. Pero porque yo sé que antes, cuando se le caía algo, yo la trataba mal. Hay una palabra que yo usaba mucho con mi hijo cuando le pasaba un accidente, o de la nada se lo decía. Esa palabra se usa mucho en México y es conocido como un animal que se arrastra, un caracol. Tiene otro nombre, pero no lo quiero mencionar porque es grotesco. Y cuando a mi hijo le pasaba algo, yo le decía: oh, eres eso, oh, esto, oh, lo. Siempre le decía esa misma palabra. Y ya cuando estamos en Cristo Jesús, en una ocasión mi hijo se le cae algo y le pregunto tranquilo, le digo: ¿qué te pasó, hijo? Y mi hijo me responde, me dice: es que soy un... Y ahí fue donde me di cuenta de lo que yo estaba haciendo en la vida de mi hijo. Que si mi hijo se creía, que él ya se había creído que eso es lo que él era, pero era yo quien lo había hecho creer tal cosa, porque estaba destruyendo la vida de mi hijo. Y cuando yo estaba niño, cuando yo estaba niño, yo decía que mi padre me había dejado. Y me prometí a mí mismo decir que yo nunca le iba a hacer eso a mis hijos. Y fue lo primero que hice con el jovencito que tengo allá en Jalisco. Y no solo eso, sino que con mi hijo que tengo en casa, a pesar que lo tenía, mejor le haya sido a él no vivir conmigo, por tantas golpizas que le di a mi niño. Ahora tiene 9 años. Y él fue a un encuentro cuando tenía como 7 años. Fue a un encuentro, o le llaman retiro, nosotros le llaman encuentro con Jesús.
Son encuentros donde lo apartan al niño totalmente para que se le enseñe a través de la escritura lo que es el perdón, se trabaja en la sanidad interior del niño y en el perdón, ¿no? Y pues como yo ya he tenido la experiencia de encuentro, yo la tuve primero que él, pues mi oración era que mi hijo me pudiera perdonar. Cuando mi hijo sale de ese encuentro, y lo voy a ir a recibir, el niño corre a mí y me abraza y no me dijo ni una palabra, pero yo sabía que que Dios había hecho algo en su vida de mi hijo y que me había perdonado. Lo abracé fuertemente, me hinqué con él y le dije: hijo, perdóname. Y siempre trato de ser el mejor padre que puedo ser, de lo conforme que he aprendido de Dios. Trato de no aplicar lo que yo creo, lo que yo aplico, sino cómo nos han enseñado, porque en mi iglesia ha habido un discipulado donde nos han enseñado de cómo ser mejores padres, y poco a poco seguimos aprendiendo. Tengo 4 años en el Señor y falta mucho más por aprender, pero nos damos cuenta que comparando con la vida pasada ha habido un avance en nuestras vidas. Mi hijo incluso ha habido momentos que me dice: papá, tú eres el mejor papá del mundo, ¿no? Y todavía cuando a veces miro películas o miro escenas de padre e hijo, me quebranta duro, porque yo no tuve ese amor de padre, ¿no? Y lloro ahorita no de dolor, sino porque de alguna manera todo esto me hace pensar solo en Dios y decir: no tuve un padre terrenal, ¿no? Pero tengo un padre celestial. Y a lo mejor no tuve un padre que me dio lo que yo hubiera querido en este mundo, pero tengo un Padre Celestial que me da cosas que no merezco. Y aunque muchas cosas que no las entiendo, las creo y las abrazo, porque le creo al Señor. Tengo fe en eso, en que Dios tiene promesas para la vida de mis hijos. Y abrazo a mi hijo cuando siento que viene un recuerdo como de mi padre, o cosas así que me quieran afectar un poco, como podemos decirlo ahora, como un dardo del pasado. Abrazo a mi hijo. Y los abrazos que yo no tuve, yo se los doy a mis hijos. Ahora mi esposa, procuro también cultivar en ella pues el afecto y el amor y el cariño. Y es algo que sigo aprendiendo constantemente. Estamos involucrados en las clases o lo que haya de parejas en la iglesia para seguir aprendiendo. Tengo mis pastores a Ofelia, la pastora Ofelia Escamilla, el pastor José Escamilla, el copastor, que también yo lo digo que es mi pastor, ¿no? Jorge García, su esposa Ramona García, que han sido unas personas bien importantes en nuestra vida, porque han ministrado nuestros matrimonios, y doy gracias a Dios por sus vidas. Y pues te invito, a que siempre busquemos del Señor, porque yo me he dado cuenta que lo que he alcanzado, lo que he logrado, ha sido por Jesucristo, y que Él me dio esa salvación. Y no solamente me dio esa promesa de salvación, sino que todavía en este mundo nos da el privilegio de experimentar una nueva vida en Cristo. Tengo 4 años limpios de drogas, y no es como antes que ya no me drogaba, pero estaba como la espina en el corazón, ¿no? Ese deseo ahí oculto. Hoy en día es algo con lo que no lucho y con lo que no batallo. Hay muchas cosas más en las que hay debilidades, pero sabemos que el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros y queremos más del Señor. Solamente en Cristo podemos encontrar la restauración y el bienestar del hogar. Que Dios me los bendiga, muchas gracias, y te invito a que busques de Cristo Jesús. Él puede restaurar tu vida.